Bien, el ingeniero José Israel Cuello, como todos los martes, nosotros lo vamos a meter en dos temas que posiblemente él no se haya querido meter en el tema de convertirse en un tamacún. Tamacún es un personaje que protagonizaba una novela, la figura central de una novela de los años 50 que se transmitía por las emisoras cubanas, de los que fue una radio muy escuchada en su época, y que ese personaje se tenía como lema algo que algunos dominicanos han asumido como de ellos en este momento. Decía Tamacún, el vengador errante. Entonces decía, donde el dolor desgarre, donde la miseria oprima y donde el peligro amenace, allí estará Tamacún. Y aquí hay muchos tamacunes. Lo que pasa es que antes era el vengador errante y ahora es a domicilio. Bueno, el asunto es que, te digo, no me gusta meter al ingeniero Cuello a opinar sobre temas, pero hay dos temas que son necesarios sin convertirlo a él en un tamacún del siglo XXI. Uno es que sin auditorías es imposible lograr una condena en caso de que haya una falla en la administración pública. Tiene que haber una auditoría de la Cámara de Cuentas y eso trajo como consecuencia que hasta el propio presidente de la República le señaló a la Cámara de Cuentas que no había cumplido con sus obligaciones. La Cámara de Cuentas no respondió, quizás tenía razones, por ejemplo, auditar toda la administración pública durante 4 años con los recursos que le daba el Poder Ejecutivo, que a lo mejor era una forma de controlar la Cámara de Cuentas. Y la otra es, si se criticó tanto la administración de Pimentel en Oizoe, ¿por qué nadie menciona la gestión de Pimentel en Oizoe? Ingeniero, vamos a comenzar con esos dos tamacunes. Y es importante que se haya mencionado a Pimentel, porque la costumbre en la República Dominicana es que el último es el que paga. Usted renuncia un año antes de que un gobierno termine y nadie recuerda que usted tuvo participación en 3 años de los 4 o en 7 de los 8 que gobernó ese partido o ese dirigente. Por eso algunos escurren el bulto el año antes del término del periodo para que se le pegue al siguiente el problema. Y eso creo que le ha pasado al ingeniero Pagán, que no tuvo el valor de auditar a Pimentel Carey y de cambiar los métodos. Al contrario, se acogió a los métodos, evidentemente, porque siguió dando contratos que se pueden estimar dolosos, por lo menos en los aspectos legales y de licitaciones. Es bueno porque ese montaje, si existe ese montaje, hay que demostrarlo. Hay muchos elementos que demuestran que existe, pero no, con eso no basta, es necesario auditar. Y si no se audita la parte de Pimentel Carey, lo otro va a tener poco sustento. Es lo que entiendo. Aparte de que mientras no prescriba el periodo en que se puede hacer la investigación, que creo que es a 10 años, eso, por lo menos en cierta época hasta tú podías matar a uno ayudado por otro, con un socio. A ese otro lo cogían y le echaban 30 años. Tú te ibas para afuera, a Nueva York, a donde fuera, y a los 10 años podías volver y ya no te podían hacer nada. De manera que el que se escapó recibía el indulto, el olvido, el perdón de la sociedad, y el que no pudo escaparse tenía que pagar la pena que dice la ley. Y eso es importante porque es otro tema. Los periodos
de gobierno hay que tenerlo muy en cuenta con relación a la posibilidad de la prescripción del delito o de la persecución del periodo de prescripción del delito. Es una entidad de la sociedad civil la que ha levantado el nombre de Pimentel Careto otra vez, porque hasta algunos viejos que hay por ahí se le olvidan los nombres. Y de repente ni se acuerdan de cómo se llamaba ese señor. El otro tema es el problema de la auditoría en sí mismo. El expediente de Odebrecht es un expediente fallido porque no incluyó la investigación sobre lo que es el contrato más grande que ha hecho el país en su historia. No solamente el contrato más grande de Odebrecht, no solamente el contrato más grande de este gobierno, sino en la historia dominicana nunca había habido un contrato más amplio en cuanto a gasto y en cuanto a fallos evidentes en su estructuración. Sin embargo, esa empresa que más que duplicó los negocios instalados en el país cuando le otorgaron Punta Catalina de una manera acordada, condicionada por el origen de los fondos, que en definitiva no llegaron. Y hoy hay un proceso judicial sobre el manejo de los negocios con Odebrecht que no incluyen la investigación que no se ha hecho sobre Punta Catalina. Pero Punta Catalina todavía no ha sido recibida por el gobierno. Eso no implica que no hayan hecho auditoría, porque las auditorías se pueden hacer parciales en la medida se va entregando trabajo y se va recibiendo trabajo y se va pagando trabajo. Hay que saludar que después de 150 días desde que se eligió el gobierno actual, de 120 días de ejercicio del poder, es ahora cuando se están publicando los términos de referencia para la licitación de los auditores externos que han de hacer la operación de auditoría. Y son detalles del proceso que hay que tener en cuenta, sobre todo los que trabajamos en la información y en la creación de opinión pública, porque somos parte del sistema de alertas que debe tener la sociedad para que no pasen los plazos, para que no periman los tiempos en que es posible hacer no solamente una investigación adecuada, sino tomar una sanción correspondiente. Hay un tema también relacionado con eso, pero ya para auditorías más lejanas, que es el problema de la desmesura en el gasto público. El flujo de dinero que tiene el país es totalmente anómalo, probablemente semejante al de todo el mundo, como consecuencia de la política monetaria que se ha tomado como remedio o como parcho a la crisis económica que desencadenó el virus y la pandemia que azota a la humanidad entera y que ahora da nuevos coletazos. El dictado del Fondo Monetario Internacional por un lado y del Banco de Reserva Federal norteamericano por el otro fue en el mismo sentido. Hay que gastar dinero, hay que tirar dinero a la calle para que la economía no se paralice. No importa el daño que le haga a la estructura de la economía en sí, un procedimiento de tal naturaleza, hijo de la emergencia. Bien, eso hace que todo el mundo, en el mundo entero, haya una disponibilidad de dinero emitido prácticamente sin controles y que se está gastando con ligereza. Eso es lo que ha dado lugar al ridículo, porque no se puede decir de otra manera, de
repartir 100 millones de pesos entre los músicos porque ellos no van a facturar en Navidad. Y entre la desautorización del Poder Ejecutivo, que fue más o menos categórica, y la práctica de repartirlo de todas maneras, lo que hay es una caricatura del ejercicio del poder. Así no se gobierna. Sencillamente así no se gobierna. Es claro que entregarle a Peñaguaba una entidad como la que le han entregado para fines de beneficencia pública es aceptar que su temperamento se imponga. El temperamento del peñaguabismo es semejante al del peñagomismo. El que se arrimaba a Peña Gómez con interés político y tenía mucho dinero, él encontraba en qué gastar el dinero. Seguro que encontraba en qué gastarlo. Porque ejercía la política con esa amplitud. Pero él no llegó a ser gobernante al nivel que tiene hoy el PRMismo en el poder. Se manejó en el ayuntamiento con mucha discreción porque era parte de su carrera política y ahí tuvo que aguantarse las ganas. Aparte de que ahí no abunda el dinero nunca. Pero lo cierto es que ese dinero hay que pagarlo. No importa de dónde haya salido, no importa la motivación que se haya tomado para suscribir documentos que faciliten la entrada del dinero. Hay un momento que hay que pagarlo. El único que no tiene que pagar ese dinero es la Reserva Federal Norteamericana y el Estado norteamericano, porque ellos son los emisores del dinero mundial. Estados Unidos, su gran triunfo en la Segunda Guerra Mundial fue proclamarse, como consecuencia de los hechos, el dueño de la emisión monetaria mundial. Que después eso se ha ido corrigiendo, ajustando con los eurodólares, los petrodólares y una serie de amarres de distintos tipos, incluso el propio euro, que fue un sacudimiento de Europa frente a esa imposición de guerra. Definir una moneda propia. Pero hoy, más que nunca, hay que entender que Estados Unidos va a recoger ese dinero por vía de su valor de compra, con una inflación de la que no nos salva nadie, que va a tener efectos muy duros para la economía dominicana y para la economía de los países de nuestras dimensiones y de nuestros condicionamientos políticos. Pero la República Dominicana, como ente con cierto nivel de organización de Estado, debe seriamente tener en cuenta que ese dinero hay que pagarlo. Recuérdense que el dinero que emitió el Banco Central para fines del sabotaje de los bancos, ese no se pagó. Sencillamente se hizo el compromiso que se iba a poner en el presupuesto, recoger eso, dárselo al Banco Central. No, eso está en el pasivo. Usted ve los estados del Banco Central y es una entidad quebrada. Es una entidad que debe más de lo que vale en términos de dinero. Pero ¿a quién le debe? Le debe a la población que tiene más dinero para gastar que el que la economía precisaba para su crecimiento y estabilidad. Esa fue una coyuntura, se resolvió de esa manera, no se pagará nunca. Y eso pasó. Ya nos hemos acostumbrado a tener un banco central desfondado, pero que en definitiva maneja fuera de esos momentos de crisis con cierta discreción los valores monetarios y el respeto al valor de la moneda y maneja el proceso inflacionario que en definitiva tiene su raíz allí. Lo maneja para no hacerlo abrupto, para no hacerlo violento, pero realmente hoy la moneda está más alta que cuando se emitió todo ese dinero para parar la sangría del colapso bancario.
y para parar la posibilidad que era inminente de que se fuera toda la banca en una crisis mal manejada. Es necesario decir estas cosas aunque todo el mundo no sea capaz de percibirlas, ni tenga la obligación de percibirlo, pero es bueno que sepan las autoridades que hay quien se preocupa por esas cosas y que los primeros que deben preocuparse por esas cosas son ellos. Y eso de coger 100 millones de pesos y repartírselo a los músicos es una frivolidad sencillamente inexplicable, que a pesar de que fue desautorizado por el presidente de la República y por otras autoridades, sencillamente se hizo. Se le buscó otra vuelta, pero ese muchacho hijo de Peña Gómez, ¿qué uno va a hacer? Póngalo a manejar los asilos de ancianos, que ahí no se puede botar dinero. Pero si lo ponen en el plan social, allá vamos. Fiesta. Y mañana gallo. Hay un tema final que me preocupa, porque tiene el mismo espíritu. Es la emisión por parte del Ministerio de Educación de certificados definitivos para fines de promociones estudiantiles a los que deben materias. Eso es exactamente igual que la repartición, ya en el terreno educativo, que la repartición del dinero a los músicos sin sacar saxofón. No, facilitar que vayan a las universidades, a las múltiples UAS que ya existen en el país con carácter privado, que vayan los estudiantes sin el nivel educativo correspondiente, ni siquiera el formal que se acepta, que ya es deficiente de por sí en la educación pública. Eso no puede ser. No hay pandemia que permita que esas cosas se hagan. Así como uno saluda que el Ministerio de Educación de alguna manera haya enfrentado la modificación que el sistema educativo debe acoger antes de tiempo para llevar el conocimiento de los estudiantes por vías electrónicas, cosa ineluctable en la formación del ser humano y en el crecimiento de las masas humanas que hay que formar cada año, pero que de repente hubo que asumirlo y tuvo el valor de asumirlo, y debe reconocerse que tuvo el valor de asumirlo, aunque los resultados no sean en primera instancia los ideales. Pero esto no puede ser aceptado por la sociedad en silencio. No es posible que se emitan certificados de graduación y de formación para gente que en sus evaluaciones no califica. Las grandes crisis universitarias que dieron lugar a la división de la UAS y todo, fue alrededor de ese tema, alrededor de si se instalaba el colegio universitario o se hacía un examen de admisión para estudiantes deficientes que llegaban del sistema público. Por ahí se rompió el fundillo de la universidad única del país en esa época. Pero hoy ya esto es peor. Ya esto no es un problema de que todos los estudiantes no se forman con el mismo nivel, aunque tienen el mismo documento que los acredita. No, esto es simplemente, sabemos que no tiene el nivel, está rechazado, pero como la cosa está mala, como hay una pandemia, como no ha podido resolverse cosas de carácter administrativo que permitan un examen extraordinario, una preparación extraordinaria, yo te lo doy prestado para que tú te vayas y te inscribas. No, señor, eso no puede ser. Eso es simplemente santificar lo que es un procedimiento ya de por sí dañino. El viernes continuaremos con ustedes. Bien, ingeniero, muchas gracias. Sí. Entonces, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa. Volvemos en breve.